Ricardo Montes creía que el universo entero giraba en torno al tintineo de sus monedas. Desde su ático, que besaba las nubes de una ciudad que se postraba a sus pies, el mundo no era más que un tablero de juego y él, por supuesto, era el rey. Cada mañana, el sol parecía pedirle permiso para iluminar los ventanales que enmarcaban su opulencia. Sus trajes, cortados a la medida en Milán, eran su armadura, su reloj de platino, su cetro, y su voz, un trueno que exigía obediencia sin necesidad de alzarla. Para Ricardo, las personas se dividían en dos categorías, las que podían servirle para algo y las que eran invisibles. Elena, la mujer que limpiaba los suelos de mármol de su edificio, pertenecía firmemente a la segunda categoría. Era parte del mobiliario, un fantasma con un uniforme gris que se deslizaba por los pasillos con un balde y una mopa. Él nunca la miraba a los ojos. ¿Para qué? Sus ojos no reflejaban cifras de 6 ceros ni oportunidades de negocio. Eran simplemente los ojos de alguien que limpiaba la suciedad que él y otros como él dejaban a su paso. Una tarde, al regresar de cerrar un trato que añadiría otro millón a su ya obscena fortuna, entró en el vestíbulo con la arrogancia de un conquistador. Llovía a cántaros afuera, y sus zapatos de cuero italiano, valorados en más que el salario mensual de Elena, habían pisado un charco. Dejaron un rastro de huellas lodosas sobre el impecable suelo blanco que ella acababa de pulir. Elena estaba a unos metros, terminando de secar una esquina. Al verlo, su cuerpo se tensó ligeramente, pero no dijo nada. Simplemente esperó, sabiendo lo que vendría. Ricardo ni siquiera se detuvo. Pasó a su lado, y con una frialdad calculada, dejó caer el paraguas mojado al suelo, salpicando aún más el área que ella había limpiado. El paraguas rodó y se detuvo justo a los pies de ella. Él la miró por primera vez en todo el día, pero no a los ojos, sino a sus manos, a su uniforme. Su mirada era un témpano de hielo. Ricardo dijo, «Ah, se me cayó». Luego, sin esperar respuesta, se dirigió hacia el ascensor privado que lo llevaría a su fortaleza en el cielo. No hubo un disculpa, no hubo un atisbo de reconocimiento. Para él, ella no era una persona, era una función, una extensión de la mopa y el balde. Elena suspiró, un sonido casi inaudible que se perdió en la inmensidad del vestíbulo. Se agachó, recogió el paraguas, y luego, con la espalda dolorida, comenzó a limpiar de nuevo el desastre que él había causado. Mientras lo hacía, pensaba en su hija, Sofía. Era por ella que soportaba aquella humillación silenciosa día tras día. Era por su futuro que permitía que su dignidad fuera pisoteada por hombres como Ricardo Montes, hombres que tenían tanto dinero que habían olvidado como ser humanos. Desde el ascensor panorámico, Ricardo vio la figura de Elena, arrodillada, limpiando su suciedad. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Se sentía poderoso. Creía que ese era el orden natural de las cosas, los fuertes como él arriba, y los débiles como ella abajo, de rodillas. No tenía idea de lo equivocado que estaba, ni de que su mundo, construido sobre cimientos de arrogancia y desdén, estaba a punto de ser sacudido hasta los cimientos por la persona más pequeña e insignificante que pudiera imaginar. Elena llevaba la dignidad como un escudo invisible. Era una armadura forjada en las dificultades de una vida que nunca le había regalado nada. Cada mañana, se levantaba antes de que el sol despuntara, preparaba un modesto desayuno para su hija Sofía, y se ponía el uniforme gris que, para muchos en el edificio La Cumbre, la hacía invisible. Pero Elena no se sentía invisible. Se sentía como una guerrera silenciosa, luchando una batalla diaria por darle a su hija una vida mejor que la suya. Su trabajo era duro y a menudo ingrato, especialmente cuando sus turnos coincidían con la presencia de Ricardo Montes. Él parecía disfrutar encontrando maneras de recordarle su lugar en el mundo. Un día, mientras Elena limpiaba el pasillo del penthouse, Ricardo salió de su apartamento con una taza de café humeante. La vio pasar la mopa con movimientos rítmicos y eficientes, dejando el suelo reluciente. Él se detuvo, la observó por un momento con una expresión de aburrimiento y luego, justo cuando ella pasaba frente a él, su mano tropezó. La taza de café se inclinó y un chorro oscuro y caliente se derramó sobre el mármol blanco recién limpiado. Ricardo exclamó con falsa sorpresa, «Oh, qué torpe soy». El líquido se esparció, formando un charco pegajoso justo en el centro del pasillo impecable. Elena se detuvo en seco. El calor del café casi le había salpicado los pies. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ricardo por una fracción de segundo. En su mirada no había disculpa, solo un brillo de diversión cruel. Ella no dijo nada. Sabía que cualquier palabra sería inútil,
que cualquier queja solo le daría a él más munición para su desprecio. Simplemente asintió, dio media vuelta y caminó hacia su carrito de limpieza para buscar un paño limpio. Ricardo se quedó allí, observándola. Quería una reacción. Quería que ella se quejara, que protestara, para poder aplastarla con un comentario mordaz sobre su incompetencia o la facilidad con la que podría ser reemplazada. Pero Elena le negó esa satisfacción. Con una calma que lo enfureció, se arrodilló y comenzó a limpiar el café derramado, manchando sus manos y su uniforme en el proceso. Él la miró por un largo rato, su plan de humillación frustrado por la inquebrantable serenidad de ella. Finalmente, chasqueó la lengua con fastidio. Ricardo dijo, asegúrese de que no quede pegajoso. Odio sentir el suelo pegajoso bajo mis zapatos. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Elena sola con el desorden y la herida invisible en su orgullo. Ella terminó de limpiar. Sus movimientos eran metódicos, casi mecánicos. Pero por dentro, su corazón pesaba. No era el trabajo lo que la agotaba, sino el constante recordatorio de que para gente como Ricardo Montes, ella era menos que nada. Era una herramienta, un objeto. Sin embargo, cuando la imagen del rostro sonriente de Sofía apareció en su mente, la pesadez se aligeró. Sofía era su porqué. Sofía era la razón por la que soportaba el café derramado, las miradas condescendientes y la crueldad casual. Por ella, se levantaría 1000 veces del suelo, limpiaría 1000 manchas y seguiría adelante, con la cabeza en alto, aunque nadie más que ella misma pudiera ver su corona. Sofía era una niña hecha de silencios y colores. Con solo 7 años, poseía una sabiduría a la mirada que no correspondía a su edad. Era tímida, de pocas palabras, y prefería expresarse a través de los trazos de sus lápices de colores sobre las páginas de un cuaderno gastado. Ese cuaderno era su tesoro, un universo portátil donde podía crear mundos mejores, donde su mamá no llegaba a casa con la espalda dolorida y la mirada cansada. A menudo, después de la escuela, Sofía esperaba a que su madre terminara su turno en un pequeño cuarto de servicio en el sótano del edificio La Cumbre. Era un lugar olvidado, lleno de cajas de cartón y productos de limpieza, pero para Sofía, era su estudio de arte. Se sentaba en un taburete cojo, con su cuaderno sobre las rodillas, y dibujaba. Dibujaba pájaros de colores brillantes que nunca había visto, castillos flotantes y, sobre todo, dibujaba a su madre. En sus dibujos, Elena no llevaba un uniforme gris, sino vestidos de reina, con coronas de flores y sonrisas que iluminaban toda la página. Un día, mientras esperaba, escuchó a 2 de los otros empleados de mantenimiento hablar en voz baja en el pasillo. Hablaban del señor Montes, el hombre del ático. Decían que era un hombre difícil, que trataba a todos como si fueran insectos. Sofía frunció el ceño. No conocía al señor Montes, pero no le gustaba cómo sonaba su nombre en boca de aquella gente. Cuando Elena finalmente llegó, su rostro delataba el agotamiento de un día particularmente duro. Sofía corrió a abrazarla, hundiendo la cara en su uniforme que olía a limón y a esfuerzo. Elena la abrazó con fuerza, sintiendo como la simple presencia de su hija recargaba su espíritu. Elena dijo con voz suave, «Hola, mi rayito de sol. ¿Tuviste un buen día en la escuela?» Sofía asintió, sin soltarla. Luego, levantó la vista y preguntó con su vocecita queda, «Mami, ¿por qué estás triste?» Los ojos de Elena se humedecieron por un instante. Odiaba que su hija pudiera leer su cansancio tan fácilmente. Forzó una sonrisa. Elena respondió, «No estoy triste, mi amor. Solo un poco cansada. Es todo». Pero Sofía sabía que había algo más. Vio una pequeña mancha oscura en la manga del uniforme de su madre. Una mancha que parecía de café. No dijo nada, pero guardó esa imagen en su mente, junto con las conversaciones del pasillo. De camino a casa, en el autobús, Sofía se acurrucó junto a su madre y sacó su cuaderno. En una página en blanco, comenzó a dibujar. Dibujó a su madre, de pie y alta, con un sol brillante detrás de ella. Y a sus pies, dibujó una pequeña mancha oscura en el suelo. Luego, con su lápiz negro, dibujó una sombra grande y amenazante que se cernía sobre la mancha. Una sombra con la forma de un hombre alto y sin rostro. Elena miró el dibujo por encima del hombro de su hija. Su corazón dio un vuelco. No preguntó qué significaba. No tenía que hacerlo. Simplemente pasó un brazo alrededor de los pequeños hombros de Sofía y la atrajo más cerca. En el silencio de ese abrazo, ambas entendieron que compartían una batalla, aunque solo una de ellas llevara el uniforme. Aquella semana, una ola de frío inesperada azotó la ciudad, y con ella, una gripe persistente se instaló en el modesto apartamento de Elena y Sofía.
Elena, a pesar de la fiebre y el dolor de cuerpo, sabía que no podía permitirse faltar al trabajo. Perder un día de sueldo significaba un hueco en su presupuesto ya ajustado. Pero el verdadero problema era Sofía. La niña también estaba enferma y la señora que solía cuidarla estaba fuera de la ciudad. No tenía a nadie con quien dejarla. Con el corazón encogido, tomó una decisión que odiaba. Llevaría a Sofía con ella. Le preparó un pequeño nido de mantas en el cuarto de servicio del sótano, le dio su cuaderno y sus lápices, y le hizo prometer que no se movería de allí. Sofía prometió, aunque sus ojos febriles mostraban más preocupación por su madre que por ella misma. El día se hizo pesado para Elena. Cada movimiento de la mopa era un esfuerzo, cada balde de agua pesaba el doble. Hacia el final de su turno, le tocaba la limpieza del ático del señor Montes. Rezó para que él no estuviera, para poder trabajar en paz. Pero sus plegarias no fueron escuchadas. Cuando el ascensor se abrió en el penthouse, Ricardo Montes estaba en medio de la sala, gritando por teléfono. Parecía furioso, hablando de millones perdidos y de la incompetencia de alguien. Elena intentó ser lo más sigilosa posible, empezando por la cocina. Pero la mala suerte la seguía. Al mover una silla para barrer debajo, una de las patas rozó el suelo con un chirrido casi imperceptible. Casi. Ricardo se giró bruscamente, sus ojos inyectados de ira. Colgó el teléfono de un golpe. Ricardo gritó: ¿Se puede saber qué está haciendo? ¿No ve que estoy en una llamada importante? Su voz resonó en la espaciosa sala. Elena se encogió. Elena dijo en voz baja: Lo siento, señor. Solo estaba limpiando. Él se acercó a ella, su figura alta y ancha proyectando unas sombras sobre ella. Olía a colonia cara y a rabia. Ricardo espetó: ¿Limpiando? Está haciendo ruido. ¿Es tan difícil hacer su trabajo en silencio? Pago una fortuna por vivir aquí, y espero un servicio impecable, no interrupciones de gente inepta. Las palabras cayeron sobre Elena como piedras. Inepta. La palabra se clavó en su pecho. Quiso responder, quiso defenderse, pero la fiebre y el agotamiento le robaron las fuerzas. Solo pudo bajar la cabeza y murmurar: Lo siento, señor. No volverá a pasar. Pero Ricardo no había terminado. Su mal día necesitaba un chivo expiatorio, y ella era el blanco perfecto. Señaló una mota de polvo casi invisible en una mesita de cristal. Ricardo siseó: ¿Y eso qué es? ¿Decoración? ¿Le pagan por dejar el trabajo a medias? Quiero que este lugar brille. ¿Brille? ¿Entiende? O mañana mismo estará en la calle. Y lo que ni Elena ni Ricardo sabían era que no estaban solos. Sofía, preocupada porque su madre tardaba más de lo normal, había subido sigilosamente por la escalera de servicio. La puerta del penthouse estaba entreabierta y ella se asomó justo a tiempo para ver a ese hombre alto y furioso gritarle a su mamá. Vio como su madre, su heroína, su reina, se hacía pequeña bajo el peso de esas palabras crueles. Vio cómo bajaba la cabeza, derrotada. El pequeño corazón de Sofía se rompió en 1000 pedazos. Las lágrimas quemaron sus ojos, pero no hizo ningún ruido. Se quedó allí, escondida en la penumbra del pasillo, viendo cómo el hombre sin rostro de sus dibujos cobraba vida y le hacía daño a la persona que más amaba en el mundo. La ira, una emoción nueva y feroz para ella, se mezcló con su dolor. Se dio la vuelta y corrió de vuelta al sótano, no para llorar, sino para hacer lo único que sabía hacer cuando las palabras no eran suficientes. Iba a dibujar. Esa noche, el silencio en el pequeño apartamento era denso y pesado. Elena se había metido en la cama tan pronto como llegaron, vencida por la fiebre y la humillación. Sofía, por otro lado, no podía dormir. La imagen de su madre, encogida y vulnerable ante la furia de Ricardo Montes, se repetía en su mente como una película de terror. Las lágrimas que no había derramado en el edificio ahora caían silenciosamente sobre las páginas de su cuaderno. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de un profundo y abrumador deseo de proteger a su madre. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina, con la única luz de una lámpara que parpadeaba. Abrió su cuaderno en una página en blanco. Sus manos, normalmente tan seguras al dibujar, temblaban. Respiró hondo, cerró los ojos y recordó el rostro del señor Montes. Recordó la forma en que su boca se torcía con desprecio, el brillo frío en sus ojos, la manera en que su cuerpo parecía ocupar todo el espacio, empequeñeciendo a su madre. Podría haberlo dibujado como un monstruo, con cuernos y garras, una caricatura del mal. Pero algo dentro de ella, una intuición artística que iba más allá de su edad, la detuvo. Dibujarlo como un monstruo sería demasiado fácil. Sería convertirlo en un personaje de cuento de hadas,
algo irreal. Y el dolor que había causado era demasiado real. Así que empezó a dibujar de otra manera. Con su lápiz de grafito, trazó la figura de un hombre. Era él, sin duda. Llevaba uno de sus trajes caros y estaba perfectamente peinado. Pero no lo dibujó grande y poderoso. Lo dibujó pequeño, casi como un niño, sentado en la cima de una montaña gigantesca. La montaña no estaba hecha de rocas, sino de monedas de oro, billetes y joyas que brillaban con un lustre frío y metálico. El hombre estaba solo en la cima de su inmensa riqueza. Alrededor de él no había nada, solo un vacío oscuro y profundo que se extendía hasta los bordes del papel. No había árboles, ni cielo, ni otras personas. Solo él y su tesoro. Y entonces, Sofía dibujó el detalle más importante. Se centró en el rostro del hombre. No le dio una expresión de enfado ni de poder. Le dibujó una expresión de profunda y absoluta soledad. Y de sus ojos, que miraban fijamente al vacío, no caían lágrimas de agua. Caían gruesas gotas de oro fundido, que rodaban por sus mejillas y se unían a la montaña de riqueza bajo él. Eran las lágrimas más tristes que Sofía había dibujado jamás. Trabajó durante horas, poniendo en cada trazo el dolor de su corazón y el amor por su madre. No era un dibujo de odio. Era un dibujo de verdad. Era lo que ella había visto, no con sus ojos, sino con su alma. Había visto a un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. Cuando terminó, el sol de la mañana comenzaba a filtrar sus primeros rayos por la ventana. Sofía miró su obra. El pequeño rey solitario en su trono de oro la miraba de vuelta, llorando su riqueza. Se sentía exhausta, pero también extrañamente en paz. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no tenía miedo. El amor por su madre era más grande que cualquier temor que pudiera sentir. Al día siguiente, la fiebre de Elena había bajado un poco, pero seguía débil. Cuando le dijo a Sofía que tenía que ir a trabajar, la niña no protestó. En su lugar, la miró con una determinación que sorprendió a su madre. Sofía dijo con una voz firme que rara vez usaba: «Voy contigo, mamá». Elena intentó disuadirla, recordándole lo que había pasado el día anterior, el riesgo que corrían. Pero Sofía no cedió. Había una fuerza en sus ojos que Elena no pudo contradecir. Se dio cuenta de que su hija necesitaba hacer esto, por la razón que fuera. Así que, una vez más, viajaron juntas al imponente edificio de cristal y acero. Sofía se quedó en su rincón habitual del sótano, pero esta vez no dibujó. Se quedó quieta, con la mano en el bolsillo, sintiendo el papel doblado contra su pierna. Esperó. Calculó el tiempo que su madre tardaría en llegar al ático y el tiempo que el señor Montes solía tardar en salir por la mañana para ir a sus importantes reuniones. Su corazón latía con fuerza, como un tambor en su pequeño pecho. Cuando sintió que era el momento, subió las escaleras de servicio. Sus pasos eran silenciosos como los de un gato. Se asomó por el pasillo del penthouse justo a tiempo. La puerta del apartamento de Ricardo Montes se abrió y él salió, impecable como siempre en su traje gris marengo. Llevaba un maletín en una mano y hablaba por su teléfono, con su habitual tono de impaciencia. Elena estaba más abajo en el pasillo, limpiando una ventana, dándole la espalda. Era ahora o nunca. Sofía respiró hondo, salió de su escondite y caminó directamente hacia él. Se paró frente a Ricardo, bloqueándole el paso. Él se detuvo media frase, frunciendo el ceño al ver a esa pequeña niña parada frente a él. La miró con fastidio, como si fuera un obstáculo inesperado en su camino. Ricardo dijo al teléfono: «Espera un momento». Luego bajó la mirada hacia Sofía. Ricardo preguntó con dureza: «¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Este piso es privado». Sofía no respondió. El miedo le atenazaba la garganta, pero la imagen de su madre siendo humillada le dio fuerzas. Levantó su mano temblorosa, en la que sostenía el dibujo doblado, y se lo ofreció. Ricardo la miró con incredulidad. ¿Una niña sucia y desconocida le estaba dando un trozo de papel arrugado? Su primer instinto fue apartarla de un manotazo y seguir su camino. Estaba a punto de hacerlo, a punto de gritarle que se quitara de en medio, pero algo lo detuvo. Fueron los ojos de la niña. Eran grandes, oscuros y no reflejaban miedo, sino una extraña mezcla de tristeza y desafío. No parpadeaban, simplemente lo miraban, como si pudieran ver a través de su traje caro, de su reloj de platino, directamente hasta el fondo de su alma. La intensidad de esa mirada lo descolocó. Por un segundo, se sintió vulnerable, expuesto. Molesto por esa sensación desconocida, le arrebató el papel de la mano con brusquedad. Ricardo dijo con sarcasmo: «¿Qué es esto?
¿La cuenta de la caridad? Su intención era arrugarlo y tirarlo al suelo, un gesto más de desprecio en su largo día. Pero la curiosidad, o quizás el desafío en los ojos de la niña, lo venció. Con un suspiro de exasperación, desplegó el papel. Elena, al oír las voces, se había girado. Vio a Sofía frente al señor Montes y su corazón se detuvo. Corrió hacia ellos, el pánico se apoderó de ella. Pero se detuvo a unos metros de distancia, congelada, cuando vio el rostro de Ricardo Montes cambiar mientras miraba el dibujo de su hija. El mundo de Ricardo Montes se redujo a la hoja de papel que sostenía en sus manos. Al principio, solo vio un garabato infantil. Un hombrecito en una pila de algo que parecían monedas. Le pareció ridículo, una pérdida de su valioso tiempo. Una sonrisa burlona comenzó a formarse en sus labios, listo para soltar un comentario hiriente sobre el arte de la niña. Pero entonces, sus ojos se ajustaron. Vio los detalles. El traje impecable del hombrecito, tan parecido al suyo. La inmensa, abrumadora montaña de oro. Y el vacío, ese terrible y oscuro vacío que lo rodeaba todo. Su sonrisa se desvaneció. Su respiración se atascó en su garganta. Y entonces vio el rostro. Vio la soledad en esos ojos dibujados con grafito. Y vio las lágrimas. Las lágrimas de oro fundido que caían y se perdían en la misma riqueza que lo aprisionaba. El dibujo no era una burla. Era un espejo. Un espejo brutalmente honesto que reflejaba no su rostro, sino su alma. De repente, el lujoso pasillo pareció desvanecerse. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. El dibujo actuó como una llave, abriendo una puerta en su interior que había mantenido cerrada con cerrojo durante décadas. Detrás de esa puerta estaba todo lo que había intentado enterrar bajo capas de dinero y éxito. La soledad de su infancia en un internado caro donde sus padres lo visitaban una vez al año. La traición de su primer socio, a quien él mismo había arruinado después por venganza. Las relaciones fallidas, con mujeres que solo veían su cuenta bancaria. La ausencia de un amigo verdadero, de alguien que se preocupara por Ricardo, el hombre, y no por Montes, el millonario. El hombrecito del dibujo era él. Era el rey de un reino desolado, llorando lágrimas que nadie podía ver porque estaban hechas del mismo material que su jaula. Un sonido ahogado escapó de sus labios. El maletín se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido sordo. El teléfono también cayó, rompiéndose en la dura superficie del mármol. Sus manos, que momentos antes habían cerrado tratos millonarios, ahora temblaban incontrolablemente mientras sostenían el frágil dibujo de una niña. Levantó la vista, buscando a la autora de esa revelación devastadora. Sofía seguía allí, mirándolo. En sus ojos ya no había desafío, solo una profunda e insondable compasión. Y eso fue lo que lo rompió. La crueldad la podía soportar, incluso la disfrutaba. Pero la piedad, la compasión de una niña a la que él habría aplastado sin pensarlo 2 veces, era insoportable. Sin decir una palabra, se dio media vuelta, tropezando como un borracho. Abrió la puerta de su apartamento de un empujón y la cerró de un portazo que retumbó en todo el pasillo. Elena corrió hacia Sofía y la abrazó, temblando. No entendía del todo lo que había pasado, pero vio el impacto que el simple trozo de papel había tenido en el hombre más poderoso que conocía. Dentro del penthouse, Ricardo se apoyó contra la puerta, deslizándose hasta el suelo. El dibujo cayó de sus manos. Lo miró, allí, en el suelo de su jaula dorada. Y entonces, por primera vez desde que era un niño solitario en un dormitorio de internado, Ricardo Montes lloró. No eran las lágrimas silenciosas y doradas del dibujo. Eran sollozos desgarradores, violentos, que sacudían todo su cuerpo. Lloró por su vacía riqueza, por su podrida soledad, y por la aterradora verdad que una niña pobre le había mostrado con un simple lápiz. Estaba completamente y absolutamente solo. El ático, normalmente un santuario de poder y control, se convirtió en una celda de autoevaluación para Ricardo. El portazo había sellado el mundo exterior, dejándolo a solas con el eco de sus propios sollozos y el pequeño dibujo que yacía en el suelo como una acusación silenciosa. Ignoró las incesantes llamadas a su nuevo teléfono, las notificaciones de reuniones urgentes y las demandas de un imperio que, por primera vez, le parecía insignificante. Pasó horas sentado en el suelo, con su traje de $1000 arrugado, la mirada perdida en la obra de Sofía. Cada trazo le hablaba. La montaña de oro no era solo su fortuna, era la muralla que había construido a su alrededor, una fortaleza impenetrable que lo mantenía a salvo de las conexiones humanas genuinas, las cuales había aprendido a ver como debilidades. Cada moneda era una persona que había pisoteado,
una relación que había sacrificado, un principio que había vendido en su implacable ascenso a la cima. El vacío oscuro que rodeaba la montaña era su vida social, sus fines de semana, sus noches. Cenas en restaurantes caros, siempre solo o con socios comerciales. Viajes a paraísos exóticos, sin nadie con quien compartir la vista. Una cama inmensa en la que siempre dormía en diagonal, porque no había nadie que ocupara el otro lado. Se dio cuenta de que había confundido el respeto con el miedo. La gente no lo admiraba, le temía. Le temían a su poder, a su capacidad para destruir carreras con una sola llamada. Y él había disfrutado de ese miedo, creyendo que era una forma de validación. Pero el dibujo le mostró la verdad. El miedo que inspiraba era solo un reflejo del pánico que sentía en su interior. El pánico a ser visto como realmente era, un hombre asustado y solo. Los recuerdos, como fantasmas convocados por el dibujo, comenzaron a desfilar por su mente. Recordó a su padre, un hombre tan obsesionado con el trabajo que la única muestra de afecto que Ricardo recibió de él fue un fideicomiso. Recordó a su madre, más preocupada por las apariencias sociales que por las lágrimas de su hijo. Le habían enseñado que el éxito era la única medida del valor de un hombre, y él se había convertido en su mejor alumno, superando incluso sus más frías expectativas. Pero, ¿a qué precio? Se levantó y caminó por su apartamento como un extraño. Tocó los muebles de diseño, las obras de arte de valor incalculable, los aparatos tecnológicos de última generación. Por primera vez, no vio símbolos de su éxito, sino lápidas en el cementerio de su vida. Eran cosas, objetos fríos e inertes que no podían ofrecerle consuelo, ni una conversación, ni un abrazo. El dibujo no lo había humillado. Lo había desnudado. La niña no lo había juzgado, simplemente lo había visto. Había mirado más allá de la fachada del millonario arrogante y había visto al niño asustado que seguía atrapado dentro, construyendo muros cada vez más altos con su riqueza. La revelación fue tan dolorosa como liberadora. El orgullo que lo había sostenido durante tanto tiempo se había hecho añicos, y en su lugar, comenzaba a crecer algo nuevo, algo frágil y desconocido: la humildad. Comprendió que su fortuna no era su mayor activo, sino su mayor carga. Y supo, con una certeza que le heló los huesos, que tenía que cambiar. No sabía cómo, ni por dónde empezar, pero sabía que no podía pasar ni un día más siendo el rey solitario en la cima de la montaña de oro. El primer paso, el más difícil de todos, era claro. Tenía que volver a salir por esa puerta. Tenía que encontrar a la mujer que había despreciado y a la niña que le había salvado. Tenía que pedir perdón. Al día siguiente, Ricardo Montes no se puso su traje de poder. Eligió unos pantalones sencillos y una camisa de algodón, ropa que no había usado en años. Se sentía extrañamente vulnerable sin su armadura habitual. No era el magnate de los negocios preparándose para una conquista. Era solo un hombre, con el corazón encogido de nervios y vergüenza. Le costó un esfuerzo considerable salir de su apartamento. El pasillo donde había ocurrido todo parecía un escenario de un crimen, el crimen de su propia arrogancia. Con el dibujo de Sofía cuidadosamente guardado en el bolsillo, bajó al vestíbulo. Preguntó al conserje, con una voz inusualmente suave, por el horario de Elena. El conserje, sorprendido por el tono y la pregunta, le informó que ella acababa de terminar su turno y probablemente estaba en el sótano, preparándose para irse. Ricardo le dio las gracias, otro gesto que dejó al conserje boquiabierto, y se dirigió a las escaleras de servicio. El sótano olía a humedad y a productos de limpieza. Era un mundo completamente diferente al de su ático perfumado. Encontró a Elena y Sofía en el pequeño cuarto de servicio. Elena estaba ayudando a Sofía a ponerse el abrigo, preparándose para enfrentar el frío de la calle. Al verlo entrar, Elena se puso tensa inmediatamente, colocando a Sofía instintivamente detrás de ella, como una leona protegiendo a su cachorro. Elena dijo con voz firme: «Señor Montes, si viene a quejarse de algo, hágalo con el supervisor. Mi turno ha terminado». Ricardo levantó las manos en un gesto de paz. Su corazón latía con fuerza. Era más fácil enfrentarse a una junta directiva hostil que a la mirada desconfiada de aquella mujer. Ricardo dijo, su voz sonaba ronca: «No, no he venido a quejarme. He venido a hablar con usted». Se arrodilló lentamente, para ponerse a la altura de Sofía, que se asomaba tímidamente por detrás de las piernas de su madre. La miró a los ojos y luego sacó el dibujo de su bolsillo. Ricardo continuó: «He venido por esto». Miró a Elena, luego de nuevo a Sofía. Su instinto le gritaba que sacara su chequera, que ofreciera una suma de dinero que les cambiara la vida. Sería lo más fácil, la solución a la que siempre recurría. Pero se detuvo.
Sabía que eso sería un insulto, una forma de volver a ponerle un precio a la dignidad de ellas, de intentar comprar el perdón. Sería volver a ser el hombre del dibujo. En lugar de eso, respiró hondo y habló desde el lugar más honesto y doloroso de su ser. Ricardo dijo, dirigiéndose a Elena, «Señora. Elena, quiero pedirle perdón. He sido un hombre cruel, arrogante y ciego. La he tratado a usted sin el más mínimo respeto, sin la más mínima humanidad. Y no tengo excusa. Lo siento. Profundamente». Luego, giró su mirada hacia Sofía, cuyos grandes ojos lo observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Ricardo le dijo, «¿Y a ti? No sé tu nombre». Sofía susurró, «Me llamo Sofía». Ricardo asintió, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Ricardo continuó, «Sofía. Gracias. Tu dibujo me ha mostrado algo que necesitaba ver desesperadamente. Gracias por no dibujarme como un monstruo, sino como un hombre triste. Porque eso es lo que era. Lo siento mucho por haberle gritado a tu mamá. Ninguna madre debería ser tratada así, y ningún niño debería presenciar algo así». El silencio llenó la pequeña habitación. Elena lo miraba, atónita. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que la había humillado de todas las formas posibles estaba allí, de rodillas en el sucio suelo del sótano, con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón. Vio la sinceridad en su rostro, la profunda vergüenza. Sofía, sintiendo el cambio en la atmósfera, salió de detrás de su madre. Se acercó un paso a Ricardo. No dijo nada, pero extendió su pequeña mano y la posó suavemente sobre la mano de él, la que sostenía el dibujo. Fue un simple gesto de aceptación, de perdón infantil y puro, que golpeó a Ricardo con más fuerza que cualquier palabra. La disculpa de Ricardo no fue un punto final, sino el tembloroso primer renglón de un capítulo completamente nuevo en su vida. En los días y semanas que siguieron, los empleados del edificio La Cumbre empezaron a notar cambios sutiles pero impactantes. El señor Montes del Ático ya no pasaba junto a ellos como si fueran invisibles. Empezó a saludar, a aprender sus nombres. Un día, apareció en el vestíbulo con cajas de café y pasteles para todo el personal de la mañana. Los gestos eran torpes al principio, casi ensayados, pero la sinceridad detrás de ellos era innegable. La transformación más profunda, sin embargo, se centró en Elena y Sofía. Ricardo insistió en hablar con el supervisor del edificio y se aseguró de que el salario de Elena fuera aumentado significativamente, argumentando su impecable trabajo y dedicación. También estableció un fondo educativo para Sofía, garantizando que pudiera ir a la mejor escuela y, si lo deseaba, a la universidad, sin que su madre tuviera que preocuparse por el costo. Pero entendió que el dinero no era suficiente. Su deuda era de carácter, no financiera. Comenzó a buscar oportunidades para interactuar con ellas de una manera genuina. Se enteró de que a Sofía le encantaba el arte y, en lugar de simplemente comprarle los materiales más caros, investigó. Descubrió un centro comunitario en el barrio de Elena que ofrecía clases de arte para niños pero que luchaba por mantenerse a flote por falta de fondos. Ricardo vio una oportunidad. No se limitó a escribir un cheque. Visitó el centro, habló con los maestros y los niños, y se conmovió por el talento y la pasión que vio en un lugar con tan pocos recursos. Con una donación anónima, financió la renovación completa del centro, la compra de materiales de primera calidad y la contratación de más profesores. Lo rebautizaron como el Pincel de los Sueños. Insistió en que Elena formara parte de la junta asesora del centro, valorando su perspectiva como madre de la comunidad. Elena, al principio reacia, finalmente aceptó, descubriendo en sí misma una voz y una capacidad de liderazgo que nunca supo que tenía. Ricardo se convirtió en una presencia habitual en el centro. Al principio, los niños lo miraban con recelo, este hombre alto y serio con ropa que costaba más que el alquiler de sus familias. Pero él se esforzaba. Se sentaba en las pequeñas sillas, intentaba dibujar, con resultados desastrosos que hacían reír a todos, y escuchaba sus historias. Y observaba a Sofía. La veía florecer en ese ambiente, su timidez retrocediendo a medida que su talento se desataba. Se convirtió en su mayor admirador. Hablaban de colores, de formas, de cómo un simple trazo podía contar una historia entera. Él aprendió de ella mucho más de lo que ella jamás aprendería de él. Aprendió a ver el mundo a través de sus ojos, no en términos de valor monetario, sino de belleza, emoción y conexión. Un sábado por la tarde, mientras Ricardo ayudaba a Sofía a mezclar un tono particular de azul para un cuadro de un cielo estrellado, Elena se les acercó con 2 vasos de limonada. Lo observó interactuar con su hija, la genuina sonrisa en su rostro,
la forma en que escuchaba atentamente cada palabra de Sofía. Ya no veía al hombre arrogante que la había humillado. Veía a un hombre luchando por ser mejor, un hombre que había encontrado la redención en el gesto de una niña. Elena dijo suavemente, «Gracias, Ricardo». Es la primera vez que lo llamaba por su nombre. Ricardo levantó la vista, sorprendido. Ricardo respondió, «No, Elena. Gracias a ustedes. Ustedes me recordaron algo que mi dinero me hizo olvidar, cómo ser una persona». Había pasado un año. El frío del invierno había dado paso a la calidez de un nuevo comienzo, no solo en el clima, sino en las vidas de Ricardo, Elena y Sofía. El edificio La Cumbre ya no era solo un símbolo de riqueza, sino también un lugar donde el respeto y la amabilidad habían echado raíces, comenzando desde el ático hacia abajo. Ricardo Montes ya no era el rey solitario de una montaña de oro. Había descendido de su trono para caminar entre la gente, descubriendo que la verdadera riqueza no se acumulaba, sino que se compartía. Había vendido su colección de coches deportivos y utilizado el dinero para crear una fundación que apoyaba la educación artística en barrios de bajos recursos por toda la ciudad. El pincel de los sueños era ahora solo el primero de muchos centros. Pero esa tarde, toda su atención estaba en un solo lugar. Una pequeña pero vibrante galería de arte en el corazón del centro comunitario. Era la primera exposición de Sofía. Las paredes estaban cubiertas con sus obras, explosiones de color y emoción que contaban historias de esperanza, de sueños y de la vida en su comunidad. La sala estaba llena de gente, niños del centro, sus padres, maestros y algunos de los antiguos socios de negocios de Ricardo, a quienes había arrastrado hasta allí, desconcertados pero curiosos. Elena estaba de pie junto a la puerta, recibiendo a los invitados. Ya no llevaba su uniforme gris. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y una sonrisa que irradiaba un orgullo y una felicidad que transformaban su rostro. Se había convertido en la directora del centro comunitario, un papel en el que prosperaba, demostrando ser una líder nata y compasiva. Ricardo se mantenía en un segundo plano, observando la escena con el corazón lleno. Vio a Sofía, ya no tan tímida, explicando uno de sus cuadros a un grupo de adultos absortos. Su voz era clara y segura. Hablaba de cómo el azul podía ser feliz y el amarillo podía ser triste, dependiendo de cómo lo sintieras. En el centro de la galería, en un caballete de honor, había un cuadro cubierto con una tela. Era la pieza principal, la que Sofía había mantenido en secreto hasta el último momento. Cuando llegó el momento, Sofía tomó un micrófono. Su vocecita resonó en la sala silenciosa. Sofía dijo, «Gracias a todos por venir. Este último cuadro es muy especial para mí. Es un regalo para un amigo que me enseñó que incluso los corazones más tristes pueden aprender a pintar con colores brillantes». Con la ayuda de Elena, retiró la tela. El cuadro que apareció dejó a todos sin aliento, pero sobre todo a Ricardo. No era un hombre solitario en una montaña de oro. Era una escena vibrante y llena de vida. Mostraba a un hombre, claramente Ricardo, pero con una sonrisa genuina, arrodillado en el suelo, pintando un enorme mural en una pared con un grupo de niños que reían a su alrededor. Elena estaba a su lado, pasándole un pincel, y Sofía estaba subida a sus hombros, pintando un sol brillante en la parte más alta del mural. Era un retrato no de lo que había sido, sino de en lo que se había convertido. Las lágrimas acudieron a los ojos de Ricardo, pero esta vez no eran de soledad ni de vergüenza. Eran lágrimas de gratitud, de una alegría tan profunda que casi dolía. Se abrió paso entre la multitud y abrazó a Sofía, levantándola en el aire. Miró por encima de su hombro a Elena, quien le devolvió una mirada llena de afecto y comprensión. En ese momento, rodeado de arte, de risas de niños y del calor de una amistad verdadera, Ricardo Montes comprendió la lección final. Su vida no había cambiado gracias a un dibujo. Había cambiado gracias al amor de una niña que solo quería defender a su madre, un amor tan puro y poderoso que había sido capaz de derretir el oro de su jaula y liberarlo para siempre.